Capítulo 50. El general Obregón, presidente de la República. Durante el periodo gubernativo del señor presidente Álvaro Obregón, de 1920 a 1924, pude darme cabal cuenta de las actividades de su administración, así como de la política desarrollada en aquellos años, por haber ocupado yo los puestos de inspector escolar y diputado al Congreso del Estado de Michoacán, sucesivamente. Me referí ya, en capítulo anterior, a la enorme labor educativa que la Secretaría de Educación realizó en toda la República por medio de maestros tan destacados como lo fueron Lauro Aguirre, Moisés Sáenz, Alfredo E. Uruchurtu, Galación Gómez, Rafael Ramírez y tantos otros que pusieron su inteligencia, el enorme caudal de sus conocimientos y su incansable actividad en beneficio de la juventud mexicana. Tócame ahora referirme a otros puntos importantes relacionados con los sucesos de aquellos años. Actividades subversivas del clero mexicano. El clero mexicano ha adoptado siempre una actitud hostil hacia el gobierno. Durante los 3 siglos de dominación española, el clero se impuso sobre las autoridades virreinales y muchas veces los arzobispos incitaban al populacho en contra de los virreyes y a más de uno lo hicieron abandonar el puesto y huir. En algunas ocasiones el propio arzobispo de México era el virrey, juntándose ambas potestades en una sola persona. En los pueblos la voluntad del cura estaba siempre por encima de los caciques indígenas o de los alcaldes españoles. Los provinciales, priores o guardianes de los conventos de frailes representaban la mayor potestad económica, social y espiritual en un pueblo, pues eran dueños de muchas fincas rústicas y urbanas, prestaban dinero a rédito y eran los amos en todo. El clero de los diversos países de Europa no tuvo nunca ni la fuerza económica ni la potestad moral o política del clero mexicano. Los obispos y sacerdotes de los países europeos estaban sujetos a la autoridad de los monarcas absolutos, y éstos llegaban a ocupar los bienes de las iglesias y a obtener del Papa la supresión de las órdenes religiosas, como lo hizo Carlos III, al conseguir la disolución de la Compañía de Jesús a mediados del siglo XVIII. Antes de la consumación de la independencia, el clero mexicano se dividía en alto clero y en bajo clero. El primero lo formaban los obispos, canónigos, provinciales de las órdenes monásticas, que desempeñaban puestos altamente remunerativos. El bajo clero estaba formado por los curas de los pueblos de indios, vicarios y clérigos, sin oficio ni beneficio, que vivían de lo que podían. En el México independiente muchos obispos se marcharon a España, otros fallecieron y las mitras quedaron vacantes. Se ordenaron pocos sacerdotes, los que había estaban aislados, en curatos muy lejanos de los lugares en donde residían sus superiores. La relajación de las costumbres se hizo cada día mayor. Los obispos no obedecían al gobierno civil, al que no le reconocían ninguna autoridad, y cuando el gobierno trataba de imponerse y gobernar, el clero organizaba azonadas para deponer a los gobernantes y crear gobiernos a su antojo, como lo fueron los de Santa Anna y Bustamante. Cuando el gobierno civil trató de legislar para meter al orden al clero, éste alegó que se trataba de invadir los derechos divinos, que los gobiernos eran impíos, enemigos de Dios, y arrojaba sobre dichos gobiernos al ejército, al pueblo fanático y a los ricos. El clero se convirtió en traidor a la patria al sostener la intervención extranjera y al apoyar el ridículo imperio de Maximiliano de Habsburgo, todo por no someterse a la Constitución de 1857 y a las leyes de reforma. El clero católico mexicano odia a Juárez, a Ocampo, a Lerdo, a Ignacio Ramírez y a todos los grandes reformistas mexicanos. Jamás les perdonará que hayan legislado para quitarles sus fueros, para nacionalizar sus bienes, para secularizar los panteones, para establecer el registro civil, aun cuando ahora el propio clero tenga más fueros que entonces,
tenga más bienes, conventos, panteones y cuanto le venga en gana que antes de la expedición de las leyes de Juárez. Durante los 30 y tantos años del gobierno del presidente general Porfirio Díaz, el clero tuvo oportunidad de rehacerse de cuanto había perdido por virtud de las leyes juaristas. Triplicó y cuadruplicó su capital y a la fecha, 1964, el clero mexicano ha vuelto a ser una de las primeras potencias económicas de México. Tiene bancos, casas de productos y capitales impuestos en distintas formas. El clero percibe dinero de los agraristas por concepto de diezmos, en mayor cantidad del que percibía de los hacendados antes del reparto agrario por el mismo concepto. El clero percibe dinero de los industriales, comerciantes, banqueros y gentes de diversos sectores. Las mujeres son sus mejores aliadas en las ciudades, aldeas y hasta en los más pequeños poblados. La vanidad de la clase burguesa se la cobra cara al clero, en misas solemnes para bautismos, fiestas de 15 años, matrimonios, funerales y todos aquellos actos en los que trata de manifestarse la ostentación de los pequeños burgueses y de los millonarios. Las construcciones de millares de templos en todas las colonias, ciudades, poblados y hasta en las orillas de las carreteras. Levantan soberbios edificios para escuelas, colegios y seminarios en los que la enseñanza es muy deficiente, pero halagan la vanidad de los ricos cuyos hijos están en contacto con los niños de su clase. El clero se cree con derecho para gobernar el mundo, porque razona de esta manera. La religión católica es la única verdadera, porque es la depositaria de la doctrina de Dios, Rey del cielo y de la tierra. Los sacerdotes somos los ministros de Dios, somos los depositarios de su doctrina y de sus enseñanzas. Dios quiere que esa doctrina se extienda por todo el mundo y que todos los hombres la profesen y la practiquen. En consecuencia, nosotros, los sacerdotes, tenemos la obligación de extender esa doctrina al hogar, a las escuelas, a las sociedades y a los gobiernos. Si no lo hiciéramos así, no cumpliríamos con la voluntad de Dios y seríamos malos ministros de la Iglesia. De ahí que la acción del clero sea continua, infatigable, tenaz y constante. Para realizarla todos los medios son buenos. El fin justifica los medios. La educación, la persuasión, la amenaza, las guerras, la muerte, cuanto sea indispensable emplear. Con el triunfo de la Revolución Constitucionalista y la expedición de la Constitución de 1917, la religión católica en México sufrió un momentáneo eclipse. La participación que el clero mexicano había tenido en el sostenimiento de los gobiernos dictatoriales de Porfirio Díaz y de Victoriano Huerta ocasionaron que las diferentes facciones revolucionarias vieran con desconfianza a los miembros del clero. Algunos generales los castigaron y algunos obispos se ausentaron de nuestro territorio por algunos meses. Carranza, presidente, empezó a ser benévolo con el clero y éste empezó a regresar a sus curatos y obispados. Pero el derrumbamiento del gobierno carrancista y el advenimiento de la presidencia del general Obregón hizo que el clero temiera por sus garantías y empezó a redoblar sus actividades. No le faltaba razón al clero para abrigar tales temores. Obregón había aprehendido a muchos clérigos de México y los había enviado presos a Veracruz en el año de 1914. El clero había declarado impía la Constitución de 1917 e ilícita su observancia. Redobló sus actividades fundando la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos. Aumentó sus actividades con los Caballeros de Colón, fundó la Liga de Defensa Religiosa, la Acción Católica, y agrupó a las mujeres en diversas sociedades y lanzó a todos a la lucha en contra del gobierno y predicó la desobediencia a las leyes. Si todas las actividades del clero se redujeran a exhortar a los fieles a la observancia de la moral, a la práctica de los deberes religiosos, a hacer caridades para con los desvalidos y, en fin, a trabajos sociales para el bienestar de las gentes, nadie diría nada de aquella labor.
pero no es tal. El clero ataca al gobierno, excita a la desobediencia a las leyes, censura todas las disposiciones oficiales, enseña a los niños a odiar a nuestros grandes hombres, crea la antipatria, fomenta la desunión de la familia mexicana y hace una labor funesta. La llegada de un delegado apostólico, Monseñor Filippi, dio creces a la avilantez de los católicos. Se redoblaron los actos de culto público, las censuras al gobierno de parte de los curas. Desde los púlpitos se inició la construcción del monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, al que asistieron muchos obispos y millares de fanáticos, como en son de desafío al gobierno. En una palabra, el clero se enfrentó al general Obregón en actitud de reto, como para probar si dicho presidente estaba o no dispuesto a dar la pelea. Obregón se portó a gran altura, desterró al delegado del Papa y dictó disposiciones de acuerdo con la ley.